Bendiciones del Altísimo, les amamos a todos. Qué bueno encontrarnos una vez más en nuestro seminario, Líderes Gobernados por el Espíritu. Eh, Estamos llegando casi al fin. Nos quedan 3, 4 reuniones, pero bueno, está siendo de mucha bendición. Todo está quedando grabado. La clase de hoy es una clase muy sencilla. Yo creo que de las más sencillas que usted ha visto. Usted me dirá, pastor, ¿por qué nos dice que la clase de hoy es tan sencilla? Y entonces, como ustedes son hijos de Dios, como usted está en este seminario o en este discipulado, porque usted es un hijo de Dios y quiere servir, porque es un seminario para el liderazgo, entonces yo le voy a decir por qué es tan sencilla. Es muy sencilla porque la verdad que vamos a trabajar hoy no tiene discusión. Es más, yo creería que entre más la expliquemos, podríamos caer en enredarla. Entre más la expliquemos, podríamos caer en, en, en terminar confundiendo algo sencillo. Cuando algo es sencillo y cuando algo es muy bueno, a veces más es menos. Entonces, voy a tocar un versículo, me voy a centrar en esta ocasión solo en un versículo. Es más, yo creo que cuando yo lea el versículo ustedes van a decir, hermano Diego, yo creo que es suficiente. Yo creo que ya entendimos la clase, ¿vale? Voy a poner 3, 4 diapositivas. Las voy a poner por cubrir, aunque sea media hora de clase. Pero apenas lea el pasaje bíblico, ustedes me van a decir, hermano Diego, ya lo entendimos. Así de sencilla es, ¿vale? El tema que hoy vamos a trabajar es un buen líder edifica su casa primero antes de liderar a otros. Pongo a Timoteo porque es el ejemplo que Pablo da a Timoteo y el versículo que vamos a leer está en Timoteo. Entonces, es más, no hemos leído el versículo y yo siento que ya algunos entendieron la clase. No tiene dificultad, ¿vale? Lo puse en una versión y aparte de eso lo puse en una versión distinta a nuestra sagrada Reina Valera 60. La puse en una versión tan sencilla, que muchos de ustedes quizás ya saben de qué pasaje o a qué pasaje me estoy refiriendo. Entonces, pues nada, les amamos, bienvenidos y demos inicio. Es importante entender que ser líder de la iglesia es una gran responsabilidad, porque la iglesia pertenece al Dios viviente. Es muy importante entender que si nosotros anhelamos servir en la obra de Dios, que si nosotros anhelamos servir en la obra de Dios y servir en la iglesia o tener una responsabilidad en la iglesia, tenemos que entender muy bien que no estamos en una empresa, que no estamos en una organización, que aunque por ley tengamos que manejar muchas cosas tipo empresa o tipo organización o tipo fundación, tenemos que entender por sobre todas las cosas que es una gran responsabilidad porque estamos trabajando en la iglesia que pertenece al Dios viviente, en la iglesia de Dios. Y así usted llegue a la iglesia y encuentre un edificio, y así usted llegue allí a la iglesia y encuentre que hay un contador y que hay una agradable secretaria, y saber que hay un Pedro allá atrás trabajando, y saber que hay todo un equipo administrativo. No podemos perder de vista entender que todo lo que hacemos allí lo hacemos para la obra de Dios y con gran responsabilidad porque la iglesia
No es una empresa. La iglesia, por ley, tenemos que manejar muchas cosas, pero que estamos sirviendo a la iglesia que pertenece al Dios viviente, a la iglesia de Dios. Eso es importantísimo, amados. Tan importante que el que sirve debe de hacerlo con amor. Porque si usted sirve y no lo hace con amor, pues, ay, yo voy a servir para que el pastor Luis me vea. Ah, yo voy a estar allí para que la pastora Claudia me vea. Yo voy a estar allí para que los pastores Peláez me vean. Ok, usted puede venir y servir y uno puede decir, ay, qué hermano, qué hermana tan atenta. Ay, qué hermano como sirve, ay, esa hermana como sirve. Pero si usted no lo hace con amor, usted se va a quedar con nuestras felicitaciones, pero no las de Dios. Porque hay una ley que se llama la ley de la recompensa. Y en la ley de la recompensa establece que la recompensa se da una sola vez en la vida. Que si la recompensa que usted quiere es ser reconocido y que los pastores digamos, ay, cómo trabaja, o que los demás hermanos digan, ay, él sí vino, si usted logra que eso lo hagan y le reconozcan esto en la tierra, inmediatamente en el cielo se lo tachan. ¿Qué quiere decir se lo tachan? Que el reconocimiento que le den a usted aquí en la tierra, si por eso lo estaba haciendo, ya se lo dieron. No vaya a reclamar reconocimiento, no vaya a reclamar corona en el cielo, porque no hay tal corona en el cielo. Porque cuando la vaya a reclamar, le van a decir, pero lo hiciste de mala gana, lo hiciste para que te reconocieran y te reconocieron, o sea que ya te pagaron. Pero cuando usted viene y sirve con amor, cuando usted viene y sirve con pasión, sabiendo que usted está sirviendo a la obra de Dios y que está teniendo responsabilidades en la iglesia del Señor, pues déjeme decirle que si usted no está buscando eso y lo hace, déjeme decirle que cuando llegue al cielo, o Dios mismo aquí en la tierra, le dará la recompensa a usted, porque lo que a usted no le dé el hombre, se lo dará a Dios en cuanto a reconocimiento. Amados, no trabajamos para ser reconocidos. Y si nos reconocen, ok, que nos reconozcan, pero no lo hacíamos por eso. O sea, qué bueno cuando te reconocen algo, pero lo último que tú estabas esperando era que te lo reconocieran. Ok, allí es válido, pero aquí nos estamos refiriendo más que todo es no que te reconozcan o no, o que no te reconozcan. Aquí lo que estamos hablando es, o usando una palabra que se llama motivación. ¿Cuál es la motivación por la que nosotros servimos? ¿Cuál es la motivación por la que nosotros estamos en la obra del Señor? ¿Cuál es la motivación? La motivación tiene que ser el amor, la motivación tiene que ser el servicio. Entonces, esto es muy importante. Ser líder de la iglesia es una gran responsabilidad porque la iglesia pertenece no a los hombres, no a los hombres, sino que la iglesia pertenece a Dios y es la iglesia del Dios viviente. Es bueno querer ser un líder espiritual, pero tenemos que entender que el querer ser un líder espiritual tiene normas que son elevadas. O sea, esto no es decir, ay, yo quiero liderar y entonces yo quiero ser líder, yo quiero ser pastor y como no conseguí trabajo, como no conseguí qué hacer, me voy a poner a ser pastor. Como no conseguí trabajo, voy a abrir una iglesia. Cuidadito con eso. Cuando usted no tenga trabajo, póngase a vender aguacates. Cuando usted no tenga trabajo, póngase de mensajero. Cuando usted no tenga trabajo, pase hojas de vida. Pero no piense que la obra de Dios es para desocupados. No piense que servir en la obra de Dios es cuando usted ya no tiene nada que hacer y está tan desocupado que dice, ve, ¿qué voy a hacer? Porque Dios nunca llama a desocupados. Es bueno querer ser un líder espiritual, pero las normas son elevadas, amados. Las demandas que Dios hace para su servicio son elevadas. Por eso, en términos de empresa, la iglesia es una de las empresas más demandantes.
que usted puede encontrar en el mercado, si no es que es la más demandante. Porque usted en una empresa normal le demandan un horario. Aquí en la obra de Dios, cuando usted sirve o lidera, no hay horario. Si el Señor le necesita a usted para orar, para vigilar, para ayunar, 24 horas al día, 24 horas al día está uno presto. En la obra del Señor, en una empresa normal, le piden a usted que cumpla unas normas establecidas, posiblemente un horario, posiblemente un uniforme, posiblemente una identificación, una escarapela. Por lo general, en todas las empresas, lo que te piden a ti como imagen corporativa es una imagen exterior. Y después le dicen a usted, ya lo que quiere hacer con su vida a solas, haga lo que quiera. Pero acá llegue a tal hora, póngase este uniforme, esta escarapela, ya lo que usted haga allá dentro de su vida, eso es problema suyo. Lo que a nosotros nos importa es que usted muestre una buena imagen. En la obra del Señor no es así. En la obra del Señor lo primero que miran es tu corazón. ¿Por qué? Porque el jefe es Dios. Y Dios escudriña hasta lo más íntimo del corazón, hasta lo más profundo del corazón. A un jefe puede venir a chequearle a usted cómo está su uniforme, cómo está su escarapela, cómo está su peinado. Un jefe puede venir a chequearle a usted cómo está de higiene y ya. Pero en la obra del Señor, un jefe en el mundo terrenal no puede ir más allá de la imagen corporativa. Pero Dios va mucho más allá. Dios revisa tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tu motivación. Dígame quién hace eso. Eso no lo hace Amazon. Eso no lo hace ninguna otra empresa. Eso no lo hace ni Gillette. Eso no lo puede hacer en ningún momento ninguna otra empresa. Ninguna otra empresa. Google no puede hacer eso. Ellos simplemente están velando por una imagen corporativa y no pueden ir más allá de eso. Es más, si quisieran ir, la ley se los prohibiría, porque la ley diría, hey, tienes que cuidar su individualidad. A ti no te interesa que haga ese empleado después de que salga del trabajo. Nosotros nunca salimos del trabajo. Nosotros nunca salimos del trabajo y nuestro Dios sí revisa y revisa mucho más que tu vestimenta, revisa mucho más que tu imagen corporativa, revisa mucho más, revisa tu corazón, revisa tu alma, revisa tu mente, tu motivación. Entonces, no podemos decir que servir al Señor, ese es un trabajo para desocupados, para gente no apta, para gente que no consiguió trabajo, que no consiguió coloca en ningún otro lugar. Esos son los desocupados de la obra de Dios, porque trabajamos para una empresa de alta demanda, porque el producto que tenemos es el mejor producto de todos, que es el Evangelio. Y el mercado al que vamos son almas necesitadas, son almas perdidas. Es bueno querer ser un líder espiritual, pero las normas son elevadas. Aquí Pablo, en el versículo que vamos a leer, va a enumerar algunas de las cualidades. ¿Mantiene usted una posición de liderazgo espiritual o le gustaría ser líder algún día? Analícese según las normas de excelencia que Pablo detalla. Aquellos que tienen grandes responsabilidades deben alcanzar expectativas elevadas. Por eso muchos hermanos se estrellan en el Evangelio, porque piensan que Amazon es más importante, piensan que cualquier otra empresa, que Xfinity es más importante, piensan que un banco es más importante, pero vuelvo y le digo, por lo general las empresas manejan imagen corporativa y de ahí no pueden ir más allá. Nuestro Dios trae unas demandas y tiene unas demandas altísimas, altísimas y muy, muy, muy elevadas. Esto no es para que nosotros como líderes nos vanagloriemos y nos sintamos orgullosos, al revés. Eso es lo que nos lleva a nosotros es caminar de su mano, porque posiblemente nosotros no seríamos capaces de cumplir esas expectativas, pero por gracia nos es demandado.
Y con la ayuda del Espíritu Santo, pues lo podemos lograr, amados. Todos los creyentes, aunque no planeen ser líderes de la iglesia, deberían de procurar aplicar a sus vidas principios de vida, porque tienen que ver con lo que Dios dice en cuanto a lo que es correcto y verdadero. La fuerza para vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, de Dios, solo puede venir de Cristo. Ahora usted me dirá a mí, o sea que pastor, esas demandas simplemente son para los que sirven la obra de Dios. Todo creyente, así usted ejerza un liderazgo, así usted sea la hermana que lava los baños, así sea usted la hermana que separa en la mujer que separa en la puerta. Esas demandas no son exclusivas de los que ocupen cargos de mayor responsabilidad en la iglesia, sino que estas demandas deberían de ser para todos nosotros. Porque muchos podrían excusarse y decir, ah, ok, o sea, como yo no sirvo en la iglesia, entonces yo no tengo que cumplir esas demandas. Amados, esas son demandas para hijos de Dios. Esas son demandas para hombres y mujeres de Dios que estamos sirviendo al Señor y que anhelamos a servir al Señor. Tenga cuidado con pensar que esto no le toca a usted, que las demandas de santidad, de compromiso, de oración, de búsqueda de Dios, de integridad, de la palabra, de enseñar, esas son cosas que nos corresponden también a nosotros. No se excuse. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, pastor, pues que oren los pastores, que oren los pastores que para eso le pagan. Hermano, ore, que oren los pastores. Hermano, ore. ¿Caso soy monja? Yo no tengo por qué orar. No, yo no soy monaguillo. Y uno dice, qué tremendo pensar que la búsqueda de Dios y la integridad sea un asunto que muchos crean que solo es para unos pocos, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de presentarnos intachables delante de Él, procurar presentarnos delante de Él irreprensibles en todo momento. Aunque a veces no lo logremos, pero estamos buscando la excelencia. Estamos buscando la excelencia porque sabemos muy bien la responsabilidad que tenemos. Ese debe ser el pensamiento de una persona, de un líder responsable. El líder que no es responsable o una persona que es inmadura en su liderazgo, se conoce porque hay que rogarle, porque hay que suplicarle, porque cuando llega a la iglesia tiene que esperar que todo esté hecho. Pues si usted es encargado de un ministerio, usted debería de llegar a organizar las cosas, pero, amados, esperar que otros le hagan a ustedes todo el trabajo y ustedes simplemente llegar como si fuesen grandes líderes que me tienen que tener todo preparado, como si Dios tuviese que rogarnos para que nosotros le sirviéramos, eso no habla muy bien de nuestro liderazgo. Si nosotros somos personas con excelencia que anhelamos servir a Dios, nosotros deberíamos de hacerlo con excelencia en todo momento. Preparar, organizar, planear, traer estrategias. En las reuniones a tal hora, voy a llegar media hora antes, voy a organizar. Es mi responsabilidad, es mi liderazgo. Un día Dios me va a pedir cuentas por lo que yo hice. ¿Lo hice con excelencia? ¿O tenían que mandarme una carta de invitación a ver si yo quería servir? En los muchos años que llevo sirviendo en la obra de Dios, me he cuidado mucho de que nadie me tenga que rogar para servir. En los muchos años que he servido en la obra de Dios, creo que por su gracia y por su amor, ¿sabe de qué me he cuidado yo? Que a mí me tengan que rogar para servir. Mi Señor que murió en la cruz del Calvario, mi Señor que envió al Espíritu Santo para establecer la iglesia, mi Señor que ya hizo todo el trabajo, porque créanme, todo el trabajo ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Todo trabajo ya lo hizo el Padre cuando mandó al Espíritu Santo. Ellos ya hicieron todo el trabajo. A Jesús no hubo que rogarle para que se despojara de ser Dios y viniese a la tierra. Al Espíritu Santo no hubo que rogarle para que descendieran en Hechos de los Apóstoles.
Al padre no hubo que rogarle para que enviara a su hijo. Al padre no hubo que rogarle para que creara el mundo. Ni al padre, ni al hijo, ni al Espíritu Santo hubo que rogarles y que a uno le rueguen por servir. Opa, de eso sí que me he cuidado yo en la vida cristiana, de que no me rueguen para servir. Antes estoy atento en qué sirvo, porque servir en la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario es un gran privilegio. Y ese debe de ser el corazón de un buen líder. Si a usted lo llamaran hoy a trabajar en una de las grandes empresas, mejor pagas, mejor remuneradas, en un gran banco, en una gran organización, en un gran ministerio, ¿cómo se sentiría usted? Wow, yo trabajo en tal organización, yo trabajo en tal ministerio. Y lo publicaríamos por redes y seríamos tan felices y seríamos muy cumplidos. Yo me imagino una gran empresa, una multinacional de las mejores pagas que nos acepte nuestra hoja de vida. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Pues una multinacional llamada iglesia, una multinacional llamada Reino de Dios, por gracia entre miles y miles de personas, entre millones y millones de personas. Escogió por gracia tu hoja de vida para salvarte y fuera de eso, no solamente salvó tu hoja de vida, salvó tu vida, sino que por gracia miró tu hoja de vida y dijo, a este lo necesito para mi obra. Y te llamó. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz o te sientes triste? ¿Será que esa multinacional va a tener que venir a ti a decirle, hermano, venga, hermano, congréguese, hermano, sirva? No, creo que estaríamos puntual. ¿Por qué no hacemos eso en la obra de Dios? ¿Por qué no servimos de esa misma manera? Esta es una multinacional y es el mejor jefe. El mejor jefe es Dios. Porque no solamente tocará tu vida, no solamente proveerá tu vida, sino que es el Dios que va a tocar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. La iglesia, el reino de Dios, es la más grande multinacional de todas. La más grande corporación, Microsoft, la más grande corporación, Amazon, lo más grande comparado a la iglesia es una tienda de barrio en comparación a la iglesia. Qué privilegio. Ese es el versículo. Hemos llegado al versículo del cual le dije que era el que teníamos que leer. Esta es la cita bíblica. Primera de Timoteo 3 del 1 al 5. Dice así, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Primera de Timoteo 3 del 1 al 5, es lo que te estoy diciendo. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo, o sea, buscar caminar en santidad y en integridad. Debe tener una sola esposa, esposa. Cuídese mucho del adulterio, cuídese mucho de la fornicación. Yo no veo que en Amazon te pidan esto. Yo no veo que en cualquier otra empresa te pidan esto. Yo no veo que en la Casa Blanca te pidan esto. Yo no veo en ninguna de las empresas que te pidan esto. Dime cuál es la empresa más demandante de todas y cuál es la más importante. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer.
debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo. Y no estar preocupado solo por el dinero. Además, escúchese bien este además. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Qué tremendo ese pasaje. Dice uno, mi padre, o sea, qué demandas tan tremendas, qué demandas tan tremendas. Y que Dios nos ayuda a buscar agradarle a Él para servirle. Posiblemente usted dirá, no, pastor, pero yo no sería capaz. Amados, ninguno de nosotros es capaz. Pero, pero buscamos agradar a Dios. Hay luchas para cumplir esto. Son demandas y expectativas muy altas. Pero, pues, a ver, no nos está pidiendo cosas que ninguna otra empresa nos está pidiendo. Nos está pidiendo cosas que ni Walmart le pedirían a usted, pero nos está pidiendo cosas que ninguna otra empresa pide. Pero nos está pidiendo mucho más allá de una imagen corporativa. ¿Por qué? Porque es la iglesia, es servir en la iglesia. Pero si usted lee atentamente, este jefe llamado Dios de esta gran empresa o la más grande multinacional de todas llamada iglesia, es un jefe que no solamente te pide eso, sino que te ayuda y poco a poco empieza a trabajar eso en tu vida. Ay, pastor, eso es muy difícil. A ver, hermano, te está diciendo que solo tengas una sola esposa. Me imagino que aquí las que están conectadas tienen un solo esposo. E imagino que los que están aquí, que están conectados, tienen una sola esposa. Si no es así, hermano, entonces algo está pasando y bien delicado. Está pidiendo que no sea borracho. Está pidiendo que nos comportemos correctamente. Qué tremendo. Nos pide que seamos bien buenos hospedadores. En Colombia hay hay algo que las señoras hacen. Esto no es bíblico, esto es malo. Pero hay un agüero, creo que se llama, o algo que cuando no quieren que nadie venga, ponen una escoba detrás de la puerta. O que para que la visita se vaya rápido, por una escoba detrás de la puerta. Que Dios nos guarde de hacer eso. Nosotros no ponemos una escoba detrás de la puerta. Nosotros ponemos un rico café, una rica cena delante de la visita. No para que se vaya, sino para que se quede, para que comparta un buen tiempo. Qué rico cuando nos reunimos, extra iglesia. Qué rico cuando no solamente nos conocemos en la congregación, sino que nos reunimos y aprendemos a ser hospedadores. Hospedadores, amados. Dice, no debe ser borracho, no debe ser violento. Pastor, yo soy borracho, violento. Pues esa empresa te está diciendo que no estás calificando. O sea que ese jefe ya lo sabe y va a empezar a ayudarte. Ese jefe llamado Dios dijo, llámeme Ernesto. Ese Ernesto es borracho y violento y busca pelea. Y entonces alguien por allá dirá, ¿lo echamos? No, 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 no lo echen. Hay que ayudarle. Vamos a ayudarle. En otras empresas, un memo, dos memos y para afuera. Y no, en esta empresa, el jefe dice, es buena persona, yo le amo. Es borracho y violento, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Ay, es peleonero, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Es chismoso,
Vamos a trabajar con él. Yo voy a trabajar con él para cada día mejorarle. Pero dice, y además debe gobernar bien a su propia familia y a sus hijos. Amado, un buen líder debe procurar tener a su casa en honra, que su esposa hable bien de usted, que sus hijos hablen bien de usted. Yo siempre uso este ejemplo. Si su vida fuera un libro que contara todas las cosas íntimas suyas, ¿usted dejaría que su esposa y sus hijos leyeran ese libro? ¿O usted le diría a su esposa y a sus hijos, este libro nunca se lo lean? Nunca, nunca se lo vayan a leer. Entonces, qué bueno que su vida y mi vida, con la ayuda de Dios, se vuelva un día un libro que usted le diga a su esposa y a sus hijos, les recomiendo mi libro, léanselo. Porque Jesús no tuvo problema en sacar un libro llamado Biblia que habla acerca de él. Y fuera de eso, decirle a toda la humanidad, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted es capaz de decirle a su hijo y a su esposa, nunca se apartará de tu boca el libro acerca de mi vida. Pues sabe una cosa, Jesús sí lo hizo, porque no tiene nada que esconder. Pastor, pero mis hijos no se congregan, mis hijos no van a la iglesia, mis hijos no buscan de Dios, están apartados. ¿Quiere decir que yo debo de alejarme del liderazgo? No. Lo que tenemos que tener cuidado es de no ser un alcahuete. Lo que tenemos que tener cuidado es de buscar pastorear a nuestra familia con sabiduría. Lo que tenemos que buscar es, si usted tiene a sus hijos en la iglesia y sus hijos se congregan, alabe a Dios, dele gracias a Dios por eso. Pero si sus hijos no se están congregando y están un poco desviados, pues, ¿qué haría usted como pastor si una oveja se le apartara? Busca traerlos orando por ellos, ore por sus hijos, atráigalos con amor. Por lo menos que sus hijos no tengan nada malo que decir de usted mientras ellos vuelven a los caminos. Tenga cuidado con echarlos de la casa, tenga cuidado con, con, con no ser el causante de que sus hijos no quieran venir a la iglesia. Tenga cuidado, porque a veces nosotros mismos somos los causantes, que ni nuestros esposos, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestros vecinos vayan a la iglesia. Si tu hijo no se congrega y está apartado, atráigalo con amor, ore por él, interceda por él. Por lo menos que sus hijos tengan que decir de usted, yo no voy a la iglesia, pero mi papá, mi mamá se porta como Dios se portaría conmigo. Y no voy a la iglesia, pero wow, cómo me impacta la vida de mi papá y de mi mamá. No voy a la iglesia, pero cada vez que ellos me hablan de la palabra de Dios, yo quiero escucharlos. Yo sé que aquí dice Pablo, además debe gobernar bien a su propia familia. Gobierne bien su familia, gobiernela con amor, gobiernela. Eduque a sus hijos. Busquen que sean obedientes y respetuosos. Pero pastores están apartados, pero que no sea por causa suya. Por lo menos que no sea por causa suya. Por lo menos que no sea por el maltrato suyo, que no sea por la religiosidad suya. Se pueden pastorear, se pueden seguir pastoreando. Y en algún momento el mismo Dios que tocó su corazón va a tocar el corazón de ellos, para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. No podemos ser como David. David dice la Biblia que gobernó justamente y correctamente a Israel. Y no David. David es padre de un hijo que violó a su hija, a su hermana. David, el rey David, es un padre de un hijo que violó a su hermana, de una hermana que nunca restauró, de otro hijo que como David no hizo nada cuando su hijo violó a su hermana, tuvo que levantarse un hijo que corrigió mal
porque por David no corregir a su hijo por haber violado a su hermana, se levantó otro hijo y mató a su hermano. David pudo haber evitado eso, donde David hubiese tomado cartas en el asunto. Luego este hijo que mató a su hermano intentó dividirle el reino. Luego se levanta otro hijo que intenta dividirle el reino y luego tiene otro hijo que mata a su otro hermano. O sea que David, entre su familia, de los que conocemos, porque tuvo muchos hijos, tenemos a un violador, tenemos a dos asesinos de sus hermanos, tenemos a dos rebeldes y a una chica violada. Y dice la Biblia que David nunca les dijo nada. David gobernó bien a Israel, pero David no supo gobernar bien su casa. Qué tremendo, ¿no? Me imagino que eran hijos de un padre ausente, porque era rey, tenía muchas ocupaciones. No, pero sí tuvo tiempo para andar por ahí de mironcito viendo a Betsabé. Entonces, y cuando estaba muriendo, llamó a Salomón y le dijo, hijo, sé un buen hombre. Qué tarde David le empezó a tratar de corregir a sus hijos. Y cuando David muere, Salomón hizo caso omiso a los consejos de David y más bien lo que siguió fue su ejemplo. Por más que intentemos dar buenos consejos a nuestros hijos, ellos van a terminar poniendo atención a nuestro ejemplo. Y nos encontramos con un Salomón altamente promiscuo, 600 esposas, 300 concubinas. Nos encontramos con un Salomón que lo primero que hizo, amado Salomón, fue casarse con la hija del faraón de Egipto. A ver, Dios pelea con Faraón. Dios manda 7 plagas a Egipto. Dios saca con mano de poder a Israel de Egipto, lo lleva al desierto, acaba con todos los carros de Faraón. Pasa el tiempo, nace un David, muere un David, se levanta un rey llamado Salomón. Y este rey Salomón lo que hace es venir y casarse con la hija de Faraón de Egipto. Y dice la Biblia que pues David nunca corrigió a sus hijos. Entonces, qué tremendo es. Cuando usted lee el versículo, si alguien desea dirigir a la iglesia, en Primera de Timoteo 3 del 1 al 5, Primera de Timoteo 3 del 1 al 5, cuando usted lee ese pasaje, usted va a ver que en la Reina Valera, ese versículo dice así, Primera de Timoteo 3, 1, dice así, mire cómo dice, palabra fiel si alguna anhela obispado. Palabra fiel. Ese palabra fiel que Pablo dice, qué tremendo. Pablo empieza diciendo palabra fiel. Ese palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando Pablo dice palabra fiel, lo que Pablo está diciendo es fiel es el dicho. Esto es un prefacio necesario a lo que sigue, porque el cargo de obispo o superintendente o líder en época de Pablo, acompañado como lo era de fatigas y frecuentemente de persecuciones, no parecería al mundo generalmente buena obra y deseable. O sea, palabra fiel, o sea, fiel es el dicho. O sea,
anhelen obispado, pero posiblemente no era atractivo porque estábamos hablando de largas fatigas y de persecuciones. Posiblemente no parecería buena obra y deseable para los demás, pero palabra fiel, si alguno anhela, o sea, fiel es el dicho, anhelen, deseen, pero no es atractivo para el mundo. Persecuciones y fatigas, horarios extenuantes, no es atractivo para el mundo, pero es un gran llamado, es una gran responsabilidad. Es la más grande y la mejor multinacional, donde a ti el jefe no te despide, sino que en tu peor crisis, en tu peor problema y en tus peores dificultades, el mismo jefe viene a ver qué te pasa y en qué te puede ayudar. Es tremendo. Me fascina esto. A veces los obreros cristianos cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que se justifica el ignorar a sus familias. El liderazgo espiritual, sin embargo, debe empezar en casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar, disciplinar y enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir la iglesia. No permita que su actividad voluntaria lo desvíe de sus responsabilidades familiares. No permita, amados, pensar que yo puedo servir en la obra de Dios y descuidar a mi familia. No cometamos el error que cometió el rey David. No cometamos el error que cometió eh, eh, aquel sacerdote el que tomó a Samuel. No cometamos la irresponsabilidad de no corregir a nuestros hijos y haberlos dejado hacer todo lo malo, todo lo malo. No estoy hablando que nos vayamos contra nuestros hijos, no estoy hablando de, hijo, que es. Estamos hablando de saber pastorear, amados, de saber pastorear la iglesia, nuestra familia, de saberla pastorear. Yo siempre le digo a Simón y a Pablo, ustedes no son hijos de pastores. Y un día Simoncito contestó, pero si ustedes son pastores, y yo no. Nosotros somos pastores, somos ministros, pero ustedes no son hijos ni de pastores ni de ministros. Ustedes son hijos de papá y de mamá. ¿Sabe por qué les dijimos eso mi esposa y yo? Porque yo no quiero que mis hijos crezcan pensando que son hijos de pastores. Los pastores tienen ovejas. Yo no quiero que ellos sientan la responsabilidad de caminar de una manera solamente porque son hijos de pastores. Yo quiero que mis hijos caminen en santidad y mi esposa y yo queremos que nuestros hijos caminen en santidad y no bajo una presión de que como soy el hijo del pastor y tanto hijo de pastor por ahí traumatizado. No, no. Ellos no son hijos de pastores. Ellos son hijos de papá y de mamá. Y yo en ocasiones tengo que dejar en la puerta e intentar dejar en la puerta el pastorado y venir y decirle, ven hijo, hablemos, juguemos, charlemos y les corrijo con amor y se les exhorta y se les exige, pero no lo hago desde el punto de vista pastoral, sino que lo hago desde el punto de vista de padre. Igual mi esposa no lo hace desde el punto de vista pastoral, sino que lo hace desde el punto de vista de madre. El error es que hemos dejado nosotros los pastores hacer creer que son los hijos del líder, del pastor, de la pastora. No, no, no. Son hijos de papá y de mamá. Eso tiene que ser suficiente. Que papá y mamá son hijos de Dios y sirven al Señor. Eso es muy distinto. Pero tengamos cuidado, amados, de no abandonar ni el matrimonio, ni el tiempo con nuestra familia. Así a veces uno llega un poco cansado, un poco agotado, pero hay que estar un tiempo con la familia, hay que estar un tiempo con la esposa, hay que jugar, hay que buscar el tiempito libre, porque cuando tú trabajas tanto para una empresa, tú que trabajas tanto para una empresa, para dos empresas, te digo una cosa, pasados 20 años, los únicos que recordarán que trabajaste hasta tarde serán tus hijos. Entonces, amados, necesitamos volcarnos a la familia, necesitamos volcarnos a nuestros hijos. Espero que sea de mucha reflexión
y de mucha bendición lo que estamos hablando. Y que podamos entender la importancia, amados, de cuidar a nuestras familias, porque nuestras familias nos enseñan a nosotros a hacer la obra de Dios. Con tanto amor que cuidamos a nuestras esposas, con tanto amor que cuidamos a nuestros esposos y con tanto amor que cuidamos a nuestros hijos, con ese mismo amor deberíamos de cuidar la grey del Señor. ¿Vale? Pues nada, les amamos y les bendecimos.